se trata de gente que vive del Estado. En su experiencia, ¿le parecen suficientes o satisfactorias las acordadas que han dictado, por ejemplo, Casación? Yo creo que sí. Creo que los egresos son insuficientes, las cárceles siguen estando superpobladas y por consiguiente el número de egresos que hay no alcanza para resolver el problema sanitario, la bomba virósica que son las cárceles superpobladas. Ese es el grave problema. Bueno, mala mía, no, tendría que haber pedido ese video antes de redondear. No importa, después seguimos con lo otro. A ver, ¿por qué pusimos a Zaffaroni acá? Bernie, gracias por venir. Porque aquí hay una discusión. Los saludo, Hugo Machiavelli y Martín Tetaz, usted lo debe conocer, Federico Andajasi. Porque Zaffaroni sigue diciendo... Primero yo voy a decir algo de Bernie que siempre lo digo. Él nos atiende en cualquier circunstancia. Pero voy a decir otra cosa más. Porque me lo hicieron acordar el otro día, durante el fin de semana. Antes del COVID-19, ya había ruido por la superpoblación carcelaria. Y yo le pregunté a Bernie qué había que hacer con eso. Y me dijo algo que en su momento generó algún tipo de reflexión. Dijo, mire, a ver si palabra más, palabra menos. Si a mí me dan, ¿cuántos sobran? ¿5.000 pesos? Si a mí me dan 5.000 pesos y me los dan a mi cargo, yo voy a tener la manera de hacerlos trabajar en otro establecimiento o distribuidos en otro establecimiento. Por eso quería hacer escuchar que ustedes escucharan a Zaffaroni, porque Zaffaroni dice, ¿qué está diciendo detrás de eso? Tiene que salir más gente. A ver, ponelo de vuelta, así se entiende, por favor. En su experiencia, ¿le parecen suficientes o satisfactorias las acordadas que han dictado, por ejemplo, Casación? Yo creo que sí. Creo que los egresos son insuficientes, las cárceles siguen estando superpobladas y por consiguiente el número de egresos que hay no alcanza para resolver el problema sanitario, la bomba virósica que son las cárceles superpobladas. Ese es el grave problema. Bernie, usted dijo que si por usted fuera, tendría que estar, que no tendría que salir ni uno solo. ¿Lo sigue manteniendo? Sí, claro, por supuesto. Aparte no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Usted me conoce durante años. Soy coherente entre lo que digo y hago. Pero igualmente me parece que hay que poner el ojo donde hay que ponerlo y no desviar el problema para otro lado. ¿Tenemos un problema de superpoblación en las cárceles? Absolutamente, nadie lo puede negar. ¿Tenemos un problema de que los presos viven totalmente hacinados? Absolutamente, nadie lo puede negar. Además, nadie puede negar que su condición de preso no le quita su condición de ser humano. Por lo tanto, tenemos que velar por los derechos básicos que deben cumplir. Ahora, me parece que la justicia, antes que haber tomado esta decisión de manera, yo diría hasta irresponsable, irritativa y hasta provocativa, porque mandar un violador a la misma cuadra que su víctima, no solamente es irresponsable, sino que es provocativo. Me parece que la justicia debería haber por lo menos realizado diferentes actividades antes de la liberación, y si la liberación es el único camino posible para ejercer un control sanitario en la cárcel, debería haber sido no menos que ordenado, no menos que consensuado con la víctima y, por supuesto, y por sobre todas las cosas, controlado. Porque si nosotros liberamos a una persona y a las 24 horas se está robando nuevamente, eso es lo que está diciendo que hubo una falla en el mecanismo de control. Entonces, me parece que no todo es lo mismo. Hay diferentes alternativas, nosotros generamos protocolos para los mayores de 65 años, para los médicos, para todo tenemos protocolos. Me parece que el servicio penitenciario debería tener un protocolo y la justicia, que son los dueños de la libertad, porque los únicos que ponen preso y sacan preso son la justicia. Nadie en el Poder Legislativo, ni nadie en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, tienen la potestad de sacar y poner presos. Ahora, Bernie, después por favor muéstrenlo a Santilli, por favor, porque llegó hace unos minutos y no quiero hacerle perder el tiempo tampoco. Bernie, hubo sectores que lo fogonearon, está bien, no es el gobierno, el ministro, lo digo yo, el ministro de Justicia la que estaba en el medio. El gobernador Kicillof yo lo vi oponiéndose por lo menos
públicamente, pero después, y lo digo yo, los desmemoriados, los impresentables de la Comisión de la Memoria, fogoneando la salida de presos, encabezado por Cipriano García, diciéndole, vamos muchachos, pidan habeas corpus, vamos que salimos, una irresponsabilidad. A ver, yo he tenido varios idas y venidas con la Comisión de la Memoria, justamente, y yo entiendo que es su función casi hasta exacerbada en la defensa de los legítimos derechos de un detenido, que nadie lo discute. Usted lo dijo, ahora, exacerbada. Pero está bien. Son seres humanos, son seres Sí, humanos. sí. Bueno, pero por eso, no le echemos la culpa a aquellos que son militantes de los derechos humanos, están hasta ideológicamente compenetrados en esa dirección. Ahora, perdón, la no quiero interrumpirlo, responsabilidad... No, estaban sentados en una mesa de discusión analizando la superpoblación de los presos. Pero ¿sabe donde qué? estaba el Ministerio de Justicia, el Ministro de Salud. Quien tiene la responsabilidad es la justicia, y la justicia es quien generó este problema, es el que irritó a la sociedad en un momento tan delicado como este, porque además es un momento donde toda la sociedad está encerrada en su casa, haciendo un sacrificio físico, un sacrificio psicológico y un sacrificio económico. Y me parece que este devenir de la justicia de manera irresponsable, me parece que tiene sus consecuencias. Más allá de todos aquellos militantes a los cuales, por supuesto, yo no estoy de ese lado, pueden militarlo de manera exacerbada, son militantes. Ahora, quien debe poner la racionalidad al momento de decidir, sí, no, va a tal lugar, con tal control, a ver, llame a la comisaría de tal zona, fíjese si este señor puede ir ahí, es la justicia. Entonces, no le echemos la culpa. Pero, más ahora te doy fe, sí. pero perdón, no es contra usted, ¿no? Hubo un camarista de la Casación, el doctor Violini, que metió un habeas corpus con 700 personas distintas, y el habeas corpus, yo lo leí. Yo si soy juez, obviamente, no soy juez ni lo seré, pero era una situación ambigua como para que un juez que tuviese una duda los liberara sin tono... No, eso no es así. Yo lo leí. Mire, la justicia es ambigua, ¿no? La justicia es ambigua y está a la libre interpretación de aquellos que tienen que impartir justicia. Es tan ambigua que por algo los jueces no son juzgados por el contenido de su sentencia. El juez puede ser, para un lado, la justicia, para un juez puede ser para el otro lado. Ahora, la responsabilidad de la organización, del control y de la supervisión puede ser garantista, puede ser menos garantista, pero la supervisión y el control tiene que cumplir Entonces, yo creo que acá lo que inclusive la sociedad ni siquiera condenó fue la salida por sí misma, sino el descontrol que se generó al decir, ahí va, agua va, arréglense como se la pueda. Sabemos que estamos ante una pandemia, sabemos que estamos ante un problema sanitario grave, sabemos que las cárceles en el mundo fueron blanco fácil de la pandemia. Ahora, nosotros tenemos que actuar, la justicia tiene que actuar de manera racional a la hora de tener que aplicar una sentencia, y esa sentencia quede libre o no quede libre. Tu pregunta. Sí, Bernie, yo creo que hay dos dimensiones. Está la dimensión técnica, que efectivamente el sistema sanitario, el sistema sanitario de las cárceles está colapsado, realmente es un caos. Pero también está la dimensión política. Nosotros desde acá dijimos que desde el momento en que se otorgó la liberación de Vudú, la liberación de otros llamados presos políticos, entre comillas, bueno, esto cundió el ejemplo y todo el mundo pidió la liberación. Pero además, todo esto, de alguna forma, alentada a la justicia por el presidente, que dijo, esos presos están mal encarcelados. A ver, le están arreglando el micrófono a Bernie, esperemos que lo terminen de arreglar. Yo creo que ya lo arreglaron. La pregunta está clara. Mire, le vuelvo a repetir. Atrás de la liberación de un preso puede existir el interés de su abogado de que salga, puede existir el interés de los organismos de derechos humanos que salga. El lobby de los que venden la pulsera electrónica. Puede existir todo lo que usted quiera. La responsabilidad... Mire, yo soy cirujano, ¿sí? Cuando yo estoy operando, el primer ayudante dice, por ahí no, el segundo ayudante me dice, te parece que te estás equivocando, pero el que lleva el bisturí y el que corta y decide soy yo, y soy el responsable de lo que hago. En este caso lo mismo, usted puede tener la exacerbación exagerada de los militantes de derechos humanos, puede tener
Pero ¿quién decide? Quien tiene que ponerle la racionalidad de decir, este sí, este no, y si este sí va a tal lugar con tal control y voy a llamar a la víctima para avisarle, mire señora, tenemos este problema, es una cuestión de humanidad, usted está de acuerdo, ¿qué le parece? Es el juez. Entonces, Bernie, no busquemos el pelo al huevo, sino que hagamos responsable para que, no como un reproche, sino para que esto seguramente se va a instrumentar y se lo van a tener que arreglar, porque además la gente reaccionó. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con los cacerolazos del otro día? No, yo no estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo. Yo como tengo voz y la alzo fuerte no necesito ninguna cacerola. Entonces está en contra de la cacerola, que se exprese la gente. No, yo no estoy en contra de la cacerola. Yo lo que digo es que yo he manifestado mi opinión públicamente como lo he hecho siempre. ¿Por qué su voz en esa mesa no es tan fuerte? Porque si no, no hubiese habido esa liberación de presos en una mesa. No, pero le vuelvo a repetir, esa mesa es por otras cuestiones y quien tiene la potestad, vuelvo a repetir, aunque sea incisivo, usted puede opinar, pero quien tiene... uno tiene voto, pero uno tiene voz, pero no tiene voto. El que tiene el voto de sí o no es el juez. Tu pregunta, Hugo. Bernie, entiendo que hace falta frente a la pandemia más cantidad de efectivos bonaerenses, porque faltan donde la fuerza de 90.000 escasea. Ahora, ¿están controlando el reingreso de policías investigados por corrupción? Nosotros hablamos de Orgóñez, le puedo mencionar el caso de Sobrero, recomendado pero investigado en su momento por asociación ilícita. ¿Están controlando ese reingreso? ¿De quién depende? De nuevo, la justicia no hace los deberes y por eso reingresan policías investigados por corrupción. No, no tiene que ver la justicia, eso es asuntos internos, asunto externo depende del Ministerio de Seguridad. Y lo que se ha hecho es reincorporar, que está mal utilizado la palabra reincorporar, porque uno reincorpora a aquel que echaron, ¿sí? Acá lo que se está haciendo es volver al servicio. ¿Por qué? Porque atrás de cada sumario de la policía hubo un gran marketing de lucha contra las mafias, ¿sí? El gobierno de Vidal dejó 36.000 efectivos sumariados. Pero eso es como... perdón, pero eso es como... Yo no voy a defender al El gobierno de Vidal dejó 36.000 efectivos sumariados. Pero eso es como... Perdón, pero eso es como... Yo no voy a defender al gobierno de Vidal, pero... Y todos los comisarios chorros que había, yo los vi, se quedaron con... No me he terminado. ¿Me deja terminar? Si no, entonces todos los chorros están... es un manto de impunidad lo que dice usted. No me deja terminar. Perdón, termina, discúlpeme. Entonces, hay 36.000 sumariados. De esos 36.000, casi 5.000, ya no tengo las cifras perfectas, pero más o menos 5.000, están en la casa cobrando el sueldo. ¿Sí? ¿Hay algo más corrupto que estar en la casa sin trabajar? Bueno. No, el gobierno de Vidal le siguió pagando el sueldo. En la mitad eran algunos, ¿no? Era la mitad el sueldo. Espere. No, de pasados los 120 días cobran el 100% del sueldo. Si usted desafecta a una persona y le quita el 50% del salario, a los 120 días, o sea, a los 4 meses, si no dio resolución al sumario, le tiene que pagar el 100%. Cuando usted inicia un sumario, ¿qué está iniciando? Una investigación. Un sumario no está diciendo que usted es culpable, por lo tanto tiene que definir. Definir quiere decir, ¿es culpable o inocente? Si es culpable, se lo echa, si es inocente o no hay las pruebas necesarias para condenarlo, tiene que volver a trabajar. ¿Le puedo hacer una De 5.000 solamente hasta ahora se han vuelto al servicio 400. Y seguramente que porque nosotros tenemos la obligación... Pero usted no va a bancar un solo policía corrupto, no va a volver la maldita policía, ¿no? No, discúlpeme. En gran parte, muchos de los que han vuelto han tenido la causa judicial cerrada y ni siquiera fueron notificados para que vuelvan a trabajar. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta política pero personal? Usted dice siempre lo que piensa. Y muchas veces piensa diferente. Con respeto se lo digo. La vicepresidenta no le tira de la oreja. El presidente Alberto Fernández no le tira de la oreja. Mire, el gobernador... con la vicepresidenta hace 32 años que trabajo. Me parece que es una respuesta más que elocuente para que entienda que en algunos temas podemos tener definiciones distintas, pero en definitiva sigue siendo la jefa de mi espacio político. ¿Cuál es es una pregunta ¿Se puede tener pensamientos distintos? Sí. No se puede, se debe. Yo creo que un espacio político es muy bueno cuando uno tiene diferentes miradas. Y está claro que cuando se toma una definición todos nos encolumnamos. No está mal, yo no creo en el pensamiento único, pero aparte a usted, ¿quién le dijo que la expresidenta piensa como yo? O distinto que yo.
No, yo no lo sé. Bueno, bueno, por eso. No sé, yo digo, entiendo, ¿no? Bueno, por ahí no, entiende bueno, mal. lo digo, a ver, si su gente, si gente que responde a ella, que yo, de Zaffaroni hasta la Comisión de la Memoria, la Cámpora... Usted me preguntó por la vicepresidenta, no me preguntó por Zaffaroni. Bueno, entonces le pregunto, ¿usted piensa igual que Zaffaroni? No sé, Zaffaroni me parece un gran jurista, una persona que nadie puede dudar de su carrera como jurista, y como toda carrera como jurista, él hace una exposición teórica. Después, cada uno hace una interpretación y un uso o no de su teoría. Está claro que para algunos sí, para otros no. Yo no soy quien no me atrevería a juzgar a una persona de la calidad de científica en materia de derecho de Zaffaroni, pero usted me preguntó por la vicepresidenta y yo le contesto. Bueno, ya antes de hablar con Santilli, le pregunto a usted por lo mismo que vamos a hablar con Santilli. ¿Qué pasa en el conurbano de la provincia de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires está muy preocupada por lo que está pasando en las villas, que son centros de concentración y de eventual contagio que se está propagando rápidamente. ¿Qué está pasando en el conurbano de la provincia de Buenos Aires con el coronavirus? Mire, el conurbano es una situación, usted sabe que la provincia de Buenos Aires es 1.700 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto los problemas son 1.700 veces más grandes. Por eso es el esfuerzo que está poniendo el gobernador Kicillof y todos sus ministros en trabajar no solamente en llevar adelante la cuarentena, sino reforzar, por un lado, lo que nos ha permitido esta cuarentena, por sobre todas las cosas, reforzar un sistema de salud que venía muy golpeado por falta de inversión en los últimos 4 años, porque fue la misma gobernadora Vidal que dijo que ella no iba a abrir ningún hospital. Bueno, en estos 40 días hemos Puede tener responsabilidad la gobernadora Vidal. Ahora, usted gobernaron 28 años, ¿eh? 28 años. Pero, y ya es que está hablando de Cristina, yo le digo... No, usted me preguntó, yo no bueno, hablo. Cristina inauguró 2 veces hospitales que no se abrieron tampoco. Los mismos hospitales. Los hospitales estaban listos para abrir. Los hospitales después vino... ¿Y por qué no lo abrió? ¿Y por qué no lo abrió el gobierno de Cristina? Si quiere, después hablamos... No, bueno, yo le digo... Usted tiene una obsesión, pero yo le voy a contar... No tengo una obsesión. Yo le voy a contar... Le pongo los videos. Usted me preguntó por el conurbano bonaerense y yo le voy a contestar lo que le importa a los bonaerenses. A los bonaerenses lo que le importa es que durante estos 40 días todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires fueron fortaleciendo su organización, fueron fortaleciendo su administración y por sobre todas las cosas los protocolos y el abastecimiento. No se olvide que el gobernador Kicillof mandó aviones argentinos a China a buscar material, porque ni siquiera cuando arrancamos la cuarentena teníamos capacidad de comprar barbijos. Por ejemplo, la policía los primeros días no tenía los barbijos necesarios, igualmente estuvieron en su puesto y en su rol de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el conurbano? Por un lado estamos fortaleciendo el sistema de salud, por otro lado estamos con la policía trabajando porque a la gente del conurbano no solamente hay que entenderla, porque ahí vive casi el 60% de la pobreza de nuestro país, por lo tanto esa pobreza hay que entenderla, hay que acompañarla y hay que asistirla. Y a su vez vive en condiciones materiales que no son las adecuadas para estar 40 días encerrado en una casa con criaturas. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en un término que hemos implementado, que se llama cuarentena comunitaria y que ha sido un ejemplo en el mundo, trabajando para que esos barrios tengan una circulación interna y no entre la circulación viral. Bueno, es un trabajo muy coordinado. Bernie, muchísimas gracias por haber venido y tomarse el trabajo de acercarse al piso. Enseguida, en el lugar donde está Bernie, se sienta Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad y ministro de Seguridad. Tenías una línea, Federico, hablando de lo que veníamos hablando con Bernie. Dale. Sí, a ver, hay que tratar de entender quién